Bien, nuestro siguiente punto, y seguimos avanzando, es la coexistencia pacífica. ¿Qué significa, profesora, la coexistencia pacífica? Es un periodo corto, eso sí, un periodo corto de, digamos, buena vecindad, de tranquilidad en el mundo, después de esta convulsión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La idea era tratar de ver si Estados Unidos y la Unión Soviética podían convivir con sus dos modelos diferentes en diferentes partes del mundo, como agarrar una tijera y cortar el mundo y decir, ya, bueno, ¿sabes qué? Yo con mis comunistas de un lado y tú con tus capitalistas del otro. Bueno, se intentó hacer eso, convivir de manera pacífica, no se logró. Son dos modelos con rivalidades diferentes que están dentro de una carrera silenciosa por fortalecer los bloques con el apoyo de sus aliados. O sea, no es necesariamente que, Estados Unidos, yo no te quiero hacer daño, que debemos vivir felices por siempre. No. Es básicamente la idea de fortalecerse internamente, dejar de pelear de manera indirecta, fortalecerse internamente y de esta manera ver quién golpea primero para tumbar al otro y acabar con su régimen. Ahora, en el caso de los hechos que vamos a ver en este periodo está la crisis berlinesa. Y en el caso de la crisis berlinesa estamos hablando de la construcción del muro de Berlín, la división del territorio alemán después de la Segunda Guerra Mundial, porque recuerda que esto es el símbolo de la Guerra Fría. El símbolo de la Guerra Fría, la división. Profesora, pero Alemania, o sea, el poner el muro en Alemania simboliza la división del mundo. Sí, porque antes del muro de Berlín, lo que tenemos es básicamente, simple y llanamente, una línea divisoria. Pero la línea divisoria nadie la respeta. Cuando la gente se da cuenta, la gente de la RDA, de la República Democrática Alemana, que ha quedado en el lado del comunismo, ve que hay un desarrollo importante en la economía, en la RFA, que está liderada por Estados Unidos, pues todo el mundo se pasa. Ve la forma de ir al otro lado porque hay apertura de mercado, porque hay apertura de empresas, de fábricas, libertades, la gente puede decir lo que quiera, puede viajar, puede entrar o puede salir. En cambio, en la Unión Soviética no hay nada de eso. Es por eso que se pone el muro de Berlín y la Unión Soviética gasta el dinero que tenía y el que no tenía en hacer el muro. Es más, es un muro en donde hay que invertir mucho, y profesores, hay que invertir mucho y gastan mucho dinero. ¿Por qué es que la Unión Soviética lo quiere hacer? Porque si toda la gente de la RDA se pasa para el RFA, pues entonces se acabó la Guerra Fría. Si toda la gente está del lado de los Estados Unidos, entonces ya para qué queremos seguir pensando que el mundo es bipolar. Es por eso que es como un manotazo de ahogado, ¿no? Finalmente se instalaron, como te lo estaba comentando, la RDA y la RFA, y en este medio está la crisis de los misiles de la que te estaba comentando, que es parte de la Revolución Cubana, y por supuesto la guerra de Vietnam, que también hemos visto en parte de la descolonización, en donde se dividen en los territorios de Vietnam en Laos, Camboya y Vietnam después de la conferencia de Ginebra, ¿no? O sea, la idea es, nos vamos a dividir el mundo, ya no queremos pelear, no queremos hacer nada, pero en realidad simplemente están esperando el momento de atacar. Vamos con la reunificación alemana rápidamente y primero vemos sus causas. Profesor, espéreme. ¿Qué cosa es la reunificación alemana? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Acabamos de ver en el cuadro anterior, en la pizarra anterior, acabamos de ver que la coexistencia pacífica cortó a Alemania en dos. Ahora, hemos pasado casi 20 años, ¿no?, en peleas de si Alemania debe juntarse, si Alemania debe seguir separada. Inclusive hemos pasado las Olimpiadas al medio de esto, en donde Estados Unidos y la Unión Soviética se están peleando. Es una pelea bien interesante, porque no solamente es una pelea de tipo militar o física, sino también es una pelea en el campo, por ejemplo, de la lucha por la conquista del espacio, la aparición de los grandes Sputnik 1, Sputnik 2, de las misiones al espacio, a la luna, ¿no? También es una pelea interna en relación a los deportes, quién es mejor que el otro, quién tiene más prestigio internacional que el otro, y ahí aparecen las Olimpiadas, por ejemplo, del año 76, en donde la gran Nadia Comaneci va a ser la gran protagonista de la división o la ruptura directamente de las gentilezas con Estados Unidos, porque en esas Olimpiadas, que son las Olimpiadas de Berlín 76, vas a ver que están divididas las Alemanias y están divididas también en bloques. Entonces la lucha entre ellos por el medallero es impresionante. Más o menos algo que tú has visto, como lo que tú has visto en la última
en las últimas Olimpiadas de China y Estados Unidos, ¿no? Siempre te vas a dar cuenta que hay una guerra fría que tal vez no notas cuando hay dos países que están disputando en el medallero como lo estamos viendo actualmente, ¿no? Y obviamente son los dos gigantes, ¿no? El gigante de la globalización que es Estados Unidos y el gigante asiático que es el tigre de la Asia, China, ¿no? Actualmente. Es por eso que una vez dividida Alemania vamos a ver cómo se reunifica, cómo se vuelve a juntar. Entre las causas está el desarrollo industrial de la RFA. Es muy importante darnos cuenta que Estados Unidos ha puesto mucho dinero, ha puesto mucho empeño en que la RFA funcione como una gran industria que pueda absorber toda la mano de obra y por supuesto el capital de la RDA. En política hay una política de estancamiento de la RDA. ¿Cuál es la política de estancamiento? Mientras Estados Unidos produce, vende, moviliza su economía porque es la característica básica del capitalismo, la RDA en el comunismo más bien es una economía de subsistencia, es una economía que no avanza, es una economía que no busca un mercado externo, sino el mantenimiento del mercado interno. Ahora, el mercado interno se agota, se satura y eso hace que entre en crisis económica porque ya no hay dinero para invertir, ya que todo el dinero se está llevando el muro de Berlín. Y luego están las reformas de Gorbachev. Las reformas de Gorbachev son la última estrategia de la Unión Soviética para poder salir de la crisis. Todo el dinero que se ha gastado, el muro de Berlín nos ha dejado muy mal. Recuerda que es un muro de hormigón prensado, que está rodeado de minas antipersonales, que tiene alambrado eléctrico, que tiene perros de cacería, que tiene cada 200 metros un francotirador, que no permite que la gente se mueva, y eso todo es un gasto diario. Es por eso que lo que proponía Gorbachev era acercarse lo más que se pudiera a las formas capitalistas para sacar dinero de ahí y luego poder reactivar la Unión Soviética. Como consecuencias de la reunificación alemana, tienes la firma del Tratado de Moscú, o también llamado Tratado 2+4, porque si esto es Alemania, ¿no? Alemania estaba dividida en dos, la RFA y la RDA, ¿no es cierto? La RDA, que estaba liderada por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y la RFA, que técnicamente era capitalista, o sea, era de Estados Unidos, pero que también recibía apoyo de Inglaterra y de Francia. Entonces, ¿por qué le llamamos Tratado de Moscú o Tratado 2+4? Porque son dos bloques más 1, 2, 3, 4 países. Tratado 2+4 que reunifica Alemania. Se elimina el muro de Berlín y se junta en un solo territorio que se conoce como la República Alemana que conoce hoy en día, ¿no? Helmut Kohl va a ser el primer ministro de la reunificación alemana y el primero que una los territorios. Finalmente, esta reunificación alemana no hace más que acelerar la caída de la Unión Soviética y es un indicador para el inicio de la caída de la Unión Soviética. ¿Cuál es el indicador? La caída del muro de Berlín. Cae el muro de Berlín y comienza en picada el desmembramiento de la Unión Soviética. Para eso está la desintegración de la Unión Soviética, que tiene como causas el colapso económico del partido, ¿no? El sistema comunista, en donde ya no se puede hacer nada, y el inicio de los movimientos nacionalistas. Profesora, ¿cuáles son las reformas que busca la desintegración? Me imagino que son las reformas de las que usted hablaba, de las de Gorbachev. Sí, mira, se plantearon en la reunificación alemana, pero se pusieron en práctica, o se intentaron poner en práctica en la desintegración de la Unión Soviética. ¿Qué buscaba en esas reformas? Buscaban sacar a la Unión Soviética de la crisis. En el caso de las medidas económicas, tenemos a la perestroika. La perestroika buscaba acercarse al capitalismo para abastecerse de recursos y poder impulsar nuevamente la economía de la Unión Soviética. Y en el caso del Glasnost hablamos de la libertad de prensa y de opinión. Y en la perestroika, por supuesto, el capitalismo implica la libertad económica, ¿no? En la perestroika se buscaba crear industrias, se buscaba hacer crecer la propiedad privada, la industria privada, quitarle el peso fiscal y de mantenimiento de las industrias al Estado y poder convertirse cada vez más en un capitalista, algo que a la gente del PUX, del Partido Comunista de la Unión Soviética, no le gustó, se fragmentó porque algunos consideraban que era como una traición al comunismo y otros consideraban que era la única opción utilizar a Estados Unidos para poder salir adelante y finalmente darle la estocada que le correspondía para eliminarlo de la bipolaridad del mundo. Finalmente no se pudo. La última
estrategia que tuvo la Unión Soviética para poder salvarse cuando ya se estaba desintegrando es crear la CEI, ¿no? A través del acuerdo del Minsk se crea la CEI. La CEI es la Comunidad de Estados Independientes, que es lo mismo que la Unión Soviética, pero con otro nombre, ¿no? También hasta el fin de la Guerra Fría, porque tú sabes que la Guerra Fría es un enfrentamiento entre dos, ¿no? Está Estados Unidos y está la Unión Soviética. Si cae la Unión Soviética, eso quiere decir que ya no hay una guerra porque ya no se pueden pelear. Para pelear se necesitan dos. Así que es el fin de la Guerra Fría y el inicio de la hegemonía de los Estados Unidos, porque con esto Estados Unidos se convierte en el amo y señor del mundo a través del proceso de globalización. Bien, nos vamos con la posguerra fría. Una de las cosas que había quedado pendiente después de la Segunda Guerra Mundial era el desarrollo de la Guerra Fría, que la habíamos tocado en el capítulo anterior, pero también cómo había terminado esta, ¿no? Y tú sabes que después de la caída del muro de Berlín comienza la desintegración de la Unión Soviética, que termina en el año 93, con la eliminación de la Comunidad de Estados Independientes. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, ya no tenemos a la contraparte de los Estados Unidos, que es la Unión Soviética, lo que tenemos que hacer es entender cómo se va a mover el mundo ahora que Estados Unidos es el único amo y señor de todo lo que tenemos alrededor. El que mueve la economía, ha ganado el capitalismo es el que organiza todo, el comunismo ha entrado en decadencia. Hay algunos países en América Latina y también en el mundo entero que se rehusaron en un primer momento a dejar el comunismo, pero hemos visto con el pasar del tiempo que en realidad nunca llegaron a tener éxito. Es más, muchos de ellos aún se proclaman socialistas o comunistas, pero nunca llegaron al objetivo, ¿no? Como el caso de Cuba, por ejemplo, como el caso de China, que abiertamente se considera comunista, pero que económicamente es capitalista, ¿no? Ahora, en la posguerra fría aparece el nuevo orden mundial, donde Estados Unidos es el que domina todo y el que tiene la gran tela de araña que va a cubrir todo el espectro mundial, en una hegemonía del liberalismo muy marcada y el inicio de la globalización como la explotación de los recursos humanos a nivel mundial. La globalización es ese sistema por el cual Estados Unidos se inserta en todos los aspectos, en todos los niveles, en donde la justificación es la búsqueda de compartir el conocimiento, la tecnología, las noticias, etcétera, etcétera. La idea es compartir, ¿no? Que todos tengan el mismo acceso a la información, no solamente a esa, sino también a la salud, etcétera, etcétera. En el aspecto político, por ejemplo, termina el fin de la tensión este-oeste, es decir, la tensión de Estados Unidos con la Unión Soviética, y en el campo económico hay una nueva economía mundial, que es el liberalismo, con la triada económica de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Si bien es cierto, habíamos hablado de Alemania. Bueno, Alemania ha quedado relegada después de la Segunda Guerra Mundial y por supuesto después de la Guerra Fría, porque recuerda que Alemania había sufrido retrasos económicos con su lado de la RDA, ¿no? Que era de la República Democrática Alemana, que organizaba la Unión Soviética. Además, también se crean plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, que lo que buscan es conectar a la gente, pero no conectarla para que tú te conectes con otra persona o porque sepas lo que hace otra persona en el mundo, que es tu amigo, lo que sea, que es la idea que te han vendido, sino más bien la conexión está por el lado de si se puede convertir en un comprador o no y reforzar la idea del capitalismo, como por ejemplo lo hacen en los canales de YouTube a través de la hall de compras, o también puede ser a través de las plataformas como Facebook, por ejemplo, que ahora inclusive se tiene un botón que se llama Marketplace, que finalmente termina siendo una plataforma de compra y venta, que nutre el capitalismo para enraizarlo más en Occidente y evitar la intervención de nuevos espacios ideológicos como lo era en su momento el comunismo.